esta siguiente conversación en esta mesa que vamos a dar inicio es de alguna manera una presentación de lo que va a ser un espacio de investigación, un centro de transformaciones territoriales y derecho a la ciudad. Por eso hemos invitado, bueno, por un lado a Sebastián, después voy a leer los CVs, pero que es codirector junto con Julián del programa que acabamos de las presentaciones que acabamos de ver, Yamila Crisi, que es licenciada en Ciencias Políticas, y Gabriela Torres, que es arquitecta, urbanista, pero además es investigadora también de este centro, y por lo que entendí ella nos va a contar un poco más de qué se trata. Pero quería introducir a esta mesa leyendo una breve explicación de cuál es la orientación de este espacio del cual vamos a estar conversando hoy, y unos lineamientos, unas preguntas que habíamos propuesto para, si querían tomar para ordenar de alguna manera lo que iban a aportar. Transformaciones territoriales está compuesto por proyectos de investigación y extensión que desarrollan su actividad en los ámbitos académicos y de la gestión, orientados al trabajo de gestión del hábitat y el territorio, que promuevan un modo democrático de producir transformaciones que resulten en un desarrollo territorial justo y equitativo. Se pretende que prevalezca la riqueza de vincular lo diverso por sobre las dicotomías simplificadoras, de manera de propender a comprender y trabajar de modo creativo en una relación de mutuo enriquecimiento entre teoría y práctica, entre lo particular y lo general, el conocimiento y la acción. Y en ese sentido se promueve una mesa de debate para su presentación, en el que se comparten reflexiones sobre algunos de sus ejes principales. Y ahí viene. La experiencia del grupo que promueve este espacio de investigación permite postular el enriquecimiento de la espacialidad y las proyectualidades que resultan de procesos de transformación situados. De acuerdo a su perspectiva, le preguntamos a las invitadas, ¿cómo impacta una práctica situada en la producción académica y profesional proyectual como parte de los procesos de transformación del territorio? A su vez, este nuevo espacio de reflexión y creación colectiva pretende identificar aportes relevantes que permitan modificar las condiciones de injusticia e inequidad del territorio. Entonces, ¿cómo se modifica la gestión del hábitat y el territorio orientada a la gestión democrática como principio central del derecho a la ciudad? Y por último, la noción del derecho a la ciudad contiene, entre muchos significados, el carácter de bandera de lucha socioterritorial de carácter amplio y heterogéneo, y un nuevo derecho que integra múltiples aspectos puntuales y exigibles. ¿Qué implicancias o modificaciones se requieren en el marco del derecho a partir de una práctica situada y una gestión democrática de las transformaciones territoriales? Un poco la idea es que en esta presentación de este espacio que se está conformando de transformaciones territoriales, que pretende ser este centro de investigaciones en este ámbito que es el Instituto de la Espacialidad Humana, que dirige Javier Fernández Castro, que estaba previsto en esta mesa, pero tuvo problemas y no pudo venir, y nos manda sus saludos a todos. Es la posibilidad de desarrollar dentro de lo que comprende el espacio y las espacialidades estas perspectivas atravesadas por el derecho a la ciudad y las transformaciones territoriales. Si les parece, podemos empezar con Yamila, después con Gabriela y después con Sebastián. Si le damos tiempo para recuperar. Sí, un poco más. Ahí le tengo. Y en estas reflexiones, preparando un poco lo que iba a comentar, pensaba un poco también en esto de la práctica situada y mi propia experiencia profesional. Desde que empecé a laburar, yo trabajé con los arquitectos y arquitectas del Proyecto Habitar hace como 10, 12 años, recién decíamos hace un ratito. Y hay algo de eso que
que hizo que, bueno, justamente mi rol como cientista política, como gestora de política pública, como gestora universitaria después, venga con esa mirada de la ciudad, de las relaciones de poder atrás de la ciudad y demás. Entonces, un poco sobre lo que quería conversar hoy es mi laburo en la tesis de maestría eterna, porque hace un montón de años que lo estoy haciendo, pero en los últimos años está tomando más forma, y un poco, adentro de la tesis hay un poco de todo este recorrido de tanto tiempo. Contar un poco esto, yo en la tesis laburo, como después me dediqué a estudiar y a gestionar política pública en materia de seguridad, pero traía antes todo un bagaje del urbanismo y de la cuestión de la vivienda social de la ciudad. Yo en la tesis laburo particularmente el análisis de una política pública de seguridad, que fue un cuerpo de prevención barrial de la Policía Federal que se implementó en el 2012, hace ya bastante tiempo. Y lo que miro justamente ahí es, bueno, qué hay en esa planificación e implementación de la política en términos de lo territorial, ¿no? Cómo impacta el territorio en pensar esa política y luego en implementarla. Y ahí se da como una intersección que hoy contaba hace un ratito entre la cuestión de la seguridad y cuánto de esa política que se dio en un momento en donde el discurso y la gestión política sobre la seguridad se modificaba con respecto a lo anterior, una política que tenía como una mirada de inclusión de los sectores populares, junto con ello una ruptura de lo que se veía anteriormente en materia de seguridad con respecto a los sectores populares. Y bueno, justamente en esa política lo que aparecía era la cuestión del territorio, y yo lo que miro un poco y me pregunto es cuánto de el derecho a la seguridad de los ciudadanos que habitan barrios populares se tuvo en cuenta a la hora de implementar esa política. Y analizo un poco esto del derecho a la seguridad emparentado o relacionado con el derecho a la ciudad. Porque entiendo que justamente lo que implica el derecho a la ciudad es una mirada amplia de un reconocimiento de derechos que no solamente es el derecho a la educación, a la salud, a la vivienda, etcétera, sino que va mucho más allá. Y en ese marco se inscribe el derecho a la seguridad. Me costó un montón llegar como a ese punto a mí no me costaba en realidad, porque yo decía, derecho a la seguridad está emparentado, está directamente relacionado con el derecho a la ciudad, pero no se mira así desde todas las disciplinas. De hecho, a mí me dirigen la tesis me dirijo a una socióloga, pero digamos, todos los que vienen del palo de la seguridad no hacen tal vez ese ida y vuelta. Entonces incluso cuesta encontrar un marco teórico que diga algo en este sentido. Y bueno, eso lo encontré en un urbanista, en Jordi Borja, que además es gestor, entonces a mí me parece que no es menor que sea gestor, porque conoce las ciudades y conoce qué hacer con las ciudades y labura en la política pública. Entonces, él justamente habla del derecho a la seguridad, como, no me quiero poner tan teórica, pero me parece que es importante traerlo, esto de un derecho democrático fundamental que incluye otro tipo de derechos. Y entre esos derechos que incluye, aparece el derecho a la seguridad. Y entendido justamente como un derecho a la seguridad que es más bien vulnerado generalmente en los sectores populares. Hablar de seguridad, y también lo traigo acá porque me parece que es importante decirlo, muchas veces la cuestión de la gestión de la seguridad nos queda medio lejos a los militantes del campo popular, a los sectores de política pública popular también, y entiendo que es un campo que hay que disputar y que hay que ocupar, porque la seguridad no es cuestión nada más de la policía ni nada más, sino que es una cuestión que hace al derecho de las personas. Entonces, si no ocupamos ese espacio y esa disputa, quienes tenemos una concepción sobre lo popular, donde hay que incluir, lo ocupan otros, y empieza lo que pasó históricamente en nuestro país en realidad, ¿no? La agenda de la seguridad, una agenda que instaló la derecha, y entonces por eso es importante pensar las cuestiones de la seguridad. Y entonces en ese sentido, justamente lo que dice Borja es, bueno, lo que pasó con las políticas públicas de seguridad ciudadana históricamente fue que no alcanzaron, se quedaron cortas, porque fueron deficitarias, porque bueno, criminalizan a un sector de la sociedad, justamente los sectores populares, porque los ven como los peligrosos. Los condenados de la ciudad, decía Bacán, hay múltiples autores que hablan de que se relega
a esos sectores a una cuestión de criminalización. Y yo justamente ahí lo que me pregunto en la tesis es, bueno, ¿cuánto de esta política pública intenta ver de manera diferente a estos sectores? Esta política pública es la implementación, yo dije, de una policía, de un cuerpo de prevención barrial, que es una policía comunitaria, una policía de proximidad, que hace mucho hincapié en el territorio. Entonces, es una política que está en el territorio y que plantea ciertas características de una mirada, si se quiere, que rompió con el paradigma anterior. No es un paradigma, o era un paradigma más de gestionar el conflicto, de no criminalizar a quienes vivían en los barrios. Entonces, bueno, ahí es donde, a través de esto, de la teoría de Borja, también la Carta Mundial por el Derecho a la Ciudad, que habla justamente de reconocer el derecho a la seguridad pública como componente de ese derecho a la ciudad. Bueno, entonces un poco ahí en esa recorrida es donde encuentro esto. Tenemos entonces los sectores populares históricamente relegados, segregados socioterritorialmente o espacialmente, y hay una analista de política pública de seguridad que habla de se construyeron o se proyectaron ciudades asustadas. Las ciudades asustadas, el concepto me gustó, a Euge le va a gustar, yo también, porque las ciudades asustadas son como las consecuencias espaciales de esos procesos de segregación socioterritorial, pero también de segregación social de quienes viven ahí. Y la respuesta que dan esas ciudades asustadas son políticas de mano dura, tolerancia cero o represivas, ¿no?, hacia esos sectores. Entonces, bueno, un poco cuando bajo al análisis, al trabajo de campo alrededor de esa política pública, analizo un poco la dimensión territorial, que es una de las dimensiones de análisis, y bueno, y ahí aparece un poco esto de cómo quienes son los gestores de la política pública, yo particularmente en el trabajo de campo, miro al Estado, o sea, miro al Estado en el territorio, no miro ni a los destinatarios de la política pública, porque no me interesó mirar eso, me interesó mirar más al Estado por mi formación de base, quería ver eso, entonces yo entrevisto y hago laburo de campo con los policías y con los funcionarios del ministerio. Y bueno, cuando les pregunto sobre el territorio, cuando me meto a indagar en esa dimensión, un poco ellos lo que hablaban era de recuperar el ejercicio de autoridad en el territorio. En tanto, me acuerdo que una funcionaria me decía, el territorio es un territorio que no es un espacio vacío, es un espacio que está lleno de sentidos, en donde hay relaciones de poder ahí que se juegan constantemente, y si no se ocupa el territorio por parte del Estado, en este caso a través de la policía y de varios ministerios, en un programa más de corte social, que lo ocupan otros. Entonces, hay atrás de esa ocupación territorial o de presencia territorial una disputa de poder, que es disputa de poder con el narcotráfico, el delito complejo y todo lo que podemos llegar a saber que pasa en estos territorios. Entonces, bueno, un poco aparecía eso y aparecía también esto de para algunos polis que planteaban, bueno, cómo decir esos territorios, cómo concebirlo, bueno, aparece como un terreno tal vez hostil por las problemáticas que existen. Que esto pasa acá y pasa, no sé, hay antropólogos que estudian el mismo tema en Francia y dicen, también lo ven como un destino hostil porque no quieren ir ahí, porque hay mayor problemática, yo no sé si le veo mayor problemática en otros lugares, pero sí problemáticas distintas, que como históricamente se configuró esos sectores como excluidos y segregados, bueno, también se armó como ese imaginario de segregación también, de decir, bueno, no entra la seguridad ahí. Entonces, como que volviendo un poco a esta cuestión del derecho a la seguridad, preguntarnos, yo lo que me pregunto en la tesis, todavía no lo respondí, por eso la estoy haciendo hace un montón de años, pero preguntarnos un poco también esto de, bueno, hay un derecho a la seguridad, el que habita en el barrio tiene derecho también a transitar un espacio público seguro, a un espacio público donde pueda estar yendo y viniendo, que no le cobren peaje, que no pasen un montón de cosas que pasan, y eso creo que es parte de algo mayor, que es, bueno, el derecho a la ciudad. Entonces un poco eso es lo que va y viene en este laburo. Nada, por último decir, como que me puso a pensar un montón
experimentación y estas preguntas de la práctica situada, porque me vi a mí misma preguntándome, bueno, ¿por qué elijo hacer una tesis sobre seguridad con un componente muy fuerte en la cuestión de lo territorial y lo urbano y en la cuestión de la ciudad y del acceso a la ciudad? Y bueno, y entendí un poco esto de la práctica situada, sí, digamos, es el compromiso. A mí no me interesaba hacer una tesis sobre la fuerza de seguridad, solamente más allá de que trabajo en eso, entre otras cosas. Entonces, es como cierto compromiso, en este caso, compromiso como investigadora, que no es lo primero que soy otras cosas antes de investigadora, pero bueno, también haciendo una tesis soy investigadora, y hubo cierto compromiso con el objeto de estudio, en tanto, bueno, que sirva para después pensar políticas públicas que tengan una mirada inclusiva y que vean estos territorios precisamente desde una mirada más integral, ¿no? Entonces, por eso hago tanto hincapié en el derecho a la ciudad. Y bueno, celebrar este espacio, porque me parece que, no sé, yo hace como 12 años que inauguraba con ustedes y enunciar la cuestión del derecho a la ciudad en este espacio, en esta casa de estudios, me parece que es muy rico y que a todos nos interpela como profesionales para decir, bueno, ¿para dónde llevamos nuestra práctica? Entonces me parece que eso está muy bueno. Creo que nada más, no sé, después abrimos a pensar un poquito. Gracias a ustedes. Hola, buenas tardes otra vez a todos, que estamos desde temprano acá. Me parece que es una jornada especial porque es el cierre de la primera camada de estudiantes del programa de transformaciones territoriales y derecho a la ciudad. Y también es un encuentro de celebración del inicio de este espacio de investigación de transformaciones territoriales. Y quería, bueno, retomaba lo que planteaba Yamila recién sobre la relevancia de la existencia de este espacio en esta casa de estudios, ¿no? En el contexto de la universidad pública, por lo menos los profesionales que participamos de la formación en esta casa de estudios, vemos, o por lo menos una parte de los profesionales, vemos que es necesario profundizar con una mirada crítica esta cuestión de la transformación del territorio, ¿no? Todos en realidad quienes participamos trabajando en hábitat y en transformación del territorio, creo que vemos necesaria esa mirada crítica. Y el ámbito de investigación y de posgrado es un ámbito muy rico donde poder trabajar estos aspectos problemáticos que encontramos tanto en los procesos de formación como en los procesos de trabajo profesional. Y con respecto a este espacio de investigación, lo que me parece importante de resaltar de su existencia es que este campo de la arquitectura, el diseño, el urbanismo, como veíamos hoy en las presentaciones que hicieron algunos de los compañeros que cursaron el curso de posgrado, es que hay múltiples aspectos y múltiples dimensiones a tener en cuenta para poder llevar adelante estas transformaciones en el territorio y que al mismo tiempo es necesario pensar de manera integrada estos procesos de trabajo para que sean finalmente adecuados o tiendan a esa adecuación a las múltiples realidades y múltiples actores que participan de esa transformación territorial. En síntesis, es un trabajo sumamente complejo. En ese sentido, entendemos que es importante trabajar nociones como el territorio, la territorialidad, la territorialización, no como nociones fijas, cristalizadas, sino como nociones en constante revisión. Y entonces, parte de la columna vertebral de este programa tiene que ver, y de este espacio, es eso. Y también, bueno, la cuestión del derecho a la ciudad como una perspectiva que busca la coherencia de ese trabajo en la gestión. Lo que me parecía importante también compartir, tal vez como entre esta primera experiencia de programa y la perspectiva de hacia dónde va, es que la actividad de este centro también
busca estar inscrita en estos espacios de gestión, ¿no? Que sea un ámbito en donde se puedan encontrar aquellos que están trabajando en la gestión del territorio, en la gestión del hábitat, para ir hacia esas transformaciones. El proceso en el que desarrollamos estas prácticas se ancla en esa historia del territorio, como veíamos hoy, el territorio en términos amplios, ¿no? Desde una perspectiva multiescalar y multiactoral, lo que sucede en el territorio para poder construir un conocimiento alrededor de eso, ¿no? Creo que hoy, más temprano hablábamos sobre la sistematización, de poder trascender ese conocimiento que se construye en el trabajo en el territorio para que trascienda esa experiencia y pueda convertirse en un conocimiento y hasta en políticas que sean posibles de implementar. Eso requiere no solo la sistematización, sino la conceptualización y favorecer que en los procesos de gestión se lleve adelante un desarrollo justo y equitativo del territorio como un modo significativo de impactar en los procesos de transformación del territorio. En realidad creo que, en particular, como mencionaba Clara, yo trabajo desde una perspectiva histórica, territorializada. Quería poner eso sobre la mesa porque me parece que todo esto que estamos conversando en este ámbito requiere de una mirada del proceso histórico de transformación territorial, que reconozca que existen relaciones complejas entre las distintas dimensiones que inciden en esa transformación, para que esa transformación suceda. Y entonces me parece importante esta reunión, me parece importante también que tiene una perspectiva multidisciplinar, que como hemos visto recoge esa experiencia de trabajo en hábitat. Sin duda me parece que para poder llevar adelante estos procesos de transformación del territorio que estamos aprendiendo es importante poder entender desde la apropiación consciente y colectiva de los actores qué es lo que se está moviendo, qué es lo que está en tensión, qué es lo que se está disputando. Quienes los habitan tienen un rol relevante, pero hay múltiples actores que están operando en ese territorio, como veíamos hoy, y es una oportunidad aprenderlo. Y por último, en realidad, como este trabajo sobre las transformaciones territoriales, en principio nos proponemos organizarlo en este espacio en 5 ejes que tienen que ver con la operacionalización física de las transformaciones territoriales, la gestión democrática en las transformaciones territoriales, la movilidad y la infraestructura, la equidad e inclusión en los procesos de transformación del territorio y el derecho a la ciudad, los acuerdos, las reglas de la gestión del territorio. Los menciono porque me parece que también son aspectos que pueden abrir a cuáles son las cuestiones que nosotros podemos trabajar, profundizar y reunir en esta perspectiva del derecho a la ciudad para poder seguir profundizando en este ámbito y en este contexto sumamente complejo de desigualdad estructural y de desigualdad estructural, abordándolo desde múltiples aristas y desde múltiples dimensiones para poder ir hacia una transformación más justa, más equitativa y más democrática. Bueno, y hasta ahí. De hecho, estamos trabajando mucho y discutiendo mucho y con un giro, yo diría, como crítico de los críticos, ¿no? Inclusive. Y un poco la crítica a la crítica del territorio viene
por las experiencias del discurso de las políticas públicas y el discurso de las instituciones, como la propia institución donde yo trabajo, la Defensoría General de la Nación, ¿no? Todo el mundo, digamos, hace 10 años, un poquito más, está de moda abordaje territorial, ir al territorio, ¿no? Que, por un lado, frente a una política elitista, a una política de gabinete, parece un progreso, algo transformativo, pero por otro lado, también esconde para mí, sin quererlo o inconscientemente, una especie de, también de segregación y subordinación. ¿Cuándo se dice abordaje territorial? Es cuando se va a trabajar con sectores populares. Parece que los que viven en el territorio son los sectores populares. Nosotros no. Nosotros vivimos en el barrio, en nuestra casa, no sé qué, y vamos al territorio, ¿no? Entonces ahí hay un primer problema, ¿no? Están los pobres del territorio y nosotros estamos fuera. Estamos desterritorializados de nosotros. Entonces, primero es un desafío tremendo. Es decir, bueno, cuando pensamos en territorio, no pensamos el lugar donde viven los pobres, ¿no? O los marginados, los marginalizados, sino pensamos también donde vivimos nosotros. Vivimos el territorio en un sentido integral, ¿no? No hace falta, digamos, hay que trabajar el Estado, los sectores, no solo la seguridad, todos los dispositivos públicos, académicos, tienen que ir, digamos, a los barrios populares, trabajar con los sectores más postergados de la sociedad, pero hay que problematizar esta cuestión del territorio y de ir al territorio, ¿no? La segunda cuestión ahí con la cuestión del territorio es que, un poco para llegar al derecho, por un lado el territorio es un reflejo de las relaciones sociales, entonces es un reflejo también de la desigualdad social, de la mala distribución de los recursos, de los grupos que tienen más poder, pero a través, además, digamos, de ser un reflejo, el territorio también es, digamos, tiene una función performativa, porque refleja relaciones sociales, pero performa también. Le da forma, o reproduce, o fortalece roles, el propietario, el inquilino, el intruso, ¿no? El territorio organiza, no solo refleja, sino también ayuda a reproducir, y no solo reproducir, yo diría a fortalecer tendencias también de opresión. Y entonces llegamos al territorio y a la espacialidad, al espacio público, privado, también como un escenario, ¿no? Un escenario de los conflictos sociales y de conflictos territoriales. Y ahí aparecen las políticas públicas y aparece el derecho, en todas sus dimensiones, ¿no? Hay como dos cuestiones con los conflictos sociales. Por un lado, cómo nosotros miramos al territorio, ¿no? Que está un poco en la pregunta esta del principio, cómo lo miramos, si un lugar donde vamos, un lugar donde estamos, un lugar que abordamos, abordar, ¿no? Problema, también la palabra abordar. Pero también está cómo, sí, con perdón, digamos, de esta palabra abordar, cómo abordamos los conflictos. Entonces, ahí, en los modelos de intervención en el territorio, los territorios, no pensando solo en los conflictos de los sectores populares, sino en el territorio en general, hay distintos modelos de intervención que se mezclan y que hay un poco, algunas cosas que yo trabajé, creo que trabajé ese texto en el curso de posgrado, que por un lado tenemos un modelo que es privatista, ¿no? En el sentido de cuando el Estado delega en el sector privado o hace seguidismo de los grandes proyectos territoriales que tienen los inversores, los desarrolladores, las empresas, el poder económico. Entonces un abordaje de la conflictividad territorial siguiendo los intereses
de bueno, los proyectos que hay, que el Estado administra esos proyectos, ¿no? En 2006 se decía que había que desalojar la Villa 31 porque había un gran proyecto de reconversión de la zona de retiro. Entonces, el abordaje de pedir el desalojo de la Villa 31 tenía que ver con la realización de este proyecto de transformación de la terminal de trenes. Pero también hay una visión, que es la que por ahí se trabaja mucho acá, por ahí en las facultades, urbanistas más progresistas, de crítica, con crítica, ¿no? Que es el modelo elitista, ¿no? De aquel planificador, del genio proyectual, del artista, que crea la ciudad, pero digamos, a partir de su genio, pero no a partir de la realidad de quienes viven, sin consultarlos, sin participar, sin dar un protagonismo a la sociedad, a las personas que están afectadas, que viven en ese territorio. Y también está muy vinculado también con ese proyecto privatista. Está el modelo de militarización, ¿no? Del territorio, y yo lo tenía en mis textos, que escribía como hace 15 años, como algo teórico, no sé qué, pero el otro día, el fin de semana, fueron ahí, ocuparon el territorio mapuche en el lago, entonces como que a veces yo siento que escribí algo viejo, pero no, en realidad, ¿no? Vuelven a aparecer abordajes de militarización como una forma de resolver, de abordar también un conflicto territorial, ¿no? Y después está el modelo de gestión democrática, que bueno, es un poco lo que inspira el modelo de la perspectiva de derechos humanos, la perspectiva democrática, ¿no? Donde pensamos que el territorio es algo que se construye colectivamente y que todas las decisiones importantes del Estado, los permisos que se le dan, o apoyos a las iniciativas del sector privado, tienen que estar mediadas por esa participación social, comunitaria de quienes viven en el territorio. Entonces, bueno, eso es como el primer punto. Vamos al punto del derecho, de cómo vamos de las transformaciones territoriales, de los conflictos territoriales al derecho. Un poco aparece acá el derecho a la ciudad, pero el derecho es una disciplina, digamos, que institucionaliza valores y prácticas, ¿no? Un tema de tu disciplina, de la ciencia política, ¿no? El derecho institucionaliza esas ideas que uno puede tener. Bueno, a mí me parece bien que nos reunamos y decidamos qué vamos a hacer con este espacio, ¿no? Que decimos gestión democrática. En un momento se institucionaliza, ¿no? Y todo aparece, no sé, la pretensión de la Carta Mundial del Derecho a la Ciudad, ¿no? Queremos una ciudad donde todas las personas participen en las decisiones sobre el territorio, sobre la redistribución de los recursos, que se guía por determinados principios, una ciudad segura, pero una seguridad democrática, ¿no? Entonces, el derecho, a la vez que institucionaliza valores, bueno, y prácticas, no solo de las prácticas que nos gustan, ¿no? Como las del derecho a la ciudad, sino también institucionaliza otras prácticas que no nos gustan, ¿no? De dominación, de subordinación, de discriminación, proyecta intereses de los grupos dominantes, de los grupos que tienen más poder en la sociedad. Pero entonces aparece también que nosotros trabajamos mucho en derecho, que es la función paradojal del derecho, que por un lado reproduce relaciones de poder, el derecho de la propiedad, o el derecho, ¿no? Para volver al conflicto del fin de semana de los mapuches, pero por otro lado hay otro discurso también del derecho, ahora una vez institucionalizado, que es el discurso de derechos humanos, que dice gestión democrática, participación, consulta, solución pacífica de los conflictos, consultar, ¿no? Aparecen como el derecho, digamos, trayendo opresión y trayendo liberación, ¿no? Trayendo herramientas para
reproducir la opresión de quienes viven en el territorio, pero también trayendo, mezclado ahí, un discurso liberador, un discurso de protagonismo democrático, ¿no? Que puede inspirar a impugnar, no sé, un plan urbano que no es participativo, una ley de bosques, o, no sé, o que puede promover una ley de humedales, ¿no? Es decir, que aparecen como esto, digamos, esta paradoja del derecho, ¿no? Y ahí, como un tema central, aparece el tema de la justicia social espacial, que para mí también es un elemento muy importante porque, digamos, tiene un impacto, la idea del principio de justicia social espacial, que está como una raíz inspiradora en el derecho a la ciudad, tiene un impacto sobre el derecho toma el tema de la justicia social espacial como un tema de la crítica a la segregación social como un derecho a la no discriminación en el espacio. Eso parecen temas teóricos, pero tiene acciones concretas. Hoy, por ejemplo, en el barrio de La Boca hay una ley de emergencia urbanística y social que un grupo de vecinos que se llama La Boca Resiste y Propone presentó a los tribunales una demanda para que se garantice, implementen las medidas que ordenaba esta ley de emergencia urbanística y social y habitacional. ¿Y qué era esta ley? Bueno, hacer un consejo participativo donde los vecinos designaban representantes, también el gobierno de la ciudad y el IBC, distintos organismos públicos y la sociedad, tienen que hacer un relevamiento de los inmuebles ociosos en el barrio de La Boca y tienen que dar respuestas a todos los desalojos que se den en el territorio. Entonces, estos, digamos, valores institucionalizados pueden, digamos, ¿no? Cuando uno ya dice justicia social espacial, por el ojo del derecho a antidiscriminación o el derecho, digamos, el derecho urbanístico, puede producir o fortalecer procesos sociales de lucha de la ciudadanía por participar y transformar las prácticas en el territorio. Entonces, transforma el derecho, transforma las políticas públicas, que es la importancia, por todas estas reflexiones, de un centro de investigación sobre transformaciones territoriales. Por un lado, creo que lo más valioso es incorporar, digamos, todas estas ricas aportes que hay del urbanismo, la geografía, la teoría social, política y jurídica, ¿no? El curso de Derechos Humanos nos permitió anotarnos a nosotros los abogados en estas discusiones, estar en esta mesa, por donde llegamos. Incorporar esa variedad de aportes en un espacio para pensar. Entonces, construir una visión interdisciplinaria, multiescalar de la intervención, proponer respuestas democráticas e igualitarias, sabiendo que todos digamos, también hay prácticas de políticas públicas, prácticas y instrumentos del derecho que sirven para expulsar, discriminar, segregar, ¿no? Y pensar entonces respuestas que incluyan el papel del Estado, que incluyan a una sociedad, digamos, organizada, que participa, digamos, y que también incluya al sector privado, ¿no? No es que nosotros nos ocupamos como de los pobres y del Estado, ¿no? Y también donde, digamos, pensar transformaciones territoriales implica también pensar al sector privado. Entonces, esos son nuestros temas, ¿no? Los temas de por dónde ir, por dónde va la política pública, cómo orientar al sector privado, o cómo permitirle y no permitirle, disciplinarlo en algunas circunstancias, cómo movilizar a la sociedad también con propuestas de transformación. Bueno, eso me parece que son los temas de este espacio de investigación, ¿no? que están empezando. Así que muchas gracias.
de esa manera también como actores en un rol activo, me refiero, ¿no?, frente al territorio, con distintos ejemplos. Y pensaba en esto que cuando Yamila habla de las ciudades asustadas, es un ejemplo más de este territorio reforzando desigualdades, ¿no?, como esa como asociación indisoluble. Otro vínculo que se me ocurría compartir es que Gaby hizo hincapié también en una lectura a través de la transformación del territorio de esos actores, que es un poco el énfasis que puso Eugenia Jaime después de las presentaciones de las estudiantes, que incluye los trabajadores de la gestión, ¿no?, como actores, ejerciendo una transformación en el territorio, haciendo y dejando hacer, y vos decías también ¿cómo es el mismo, ¿no?, el hecho de delegar, y pensaba, bueno, como se ve la relevancia de pensar en su totalidad y su integralidad, y esa multiescalaridad que tiene el territorio, para que no se nos escapen esos actores que están desarrollando transformación territorial, querramos o no, o estén dentro de nuestro marco de actuación más próximo. O sea, cómo incorporamos esas transformaciones en nuestras posibilidades de actuar. Y pensaba que con esto, como ir al inicio, cuando Yamila trae como me parecía como noción central en esta articulación entre el derecho a la seguridad, el derecho a la ciudad y su interés, su compromiso como investigadora alrededor de una práctica situada, que no es otra cosa como que ella planteaba una posibilidad de pensar políticas públicas, ¿no? Este acercamiento consciente entre la práctica situada, que es lo más cercano que tenemos, y las políticas públicas como posibilidad de llevar a otros planos, otros territorios y con otras particularidades un aprendizaje propio. Un poco, nada, es como un disparador para tratar de, digamos, de envolvernos en esta conversación, en esta mesa de presentación, porque en definitiva es un espacio de investigación que pretende ser enriquecido y redefinido a partir de estas inquietudes que traigan consigo los investigadores y las investigadoras como ámbito de debate y crítico, ¿no? Como también me parece que es otra cuestión que no puede perder, ¿no?, que es esencial del espacio en sus propósitos. Sí, ahí abrimos. Pensaba que es coherente el momento de nacimiento, de surgimiento de esta institución nueva en algunas cosas que ya se han referido sobre las trayectorias en las que lo hemos construido. Somos personas que hace muchos años venimos trabajando juntos, juntas, juntes, con honestidad, con espíritu colaborativo, con espíritu militante, con actitud militante, y en un movimiento que por su profesionalismo y su compromiso gana espesor y gana un espacio, que es este espacio que hoy inauguramos, que lo que esperamos es que nos permita generar muchas transformaciones territoriales. Creo que es muy potente, es muy bueno lo que intentamos con esa síntesis de dos palabras, es muy potente. Esta renga, por eso el derecho a la ciudad, ¿no? Porque no es cualquier transformación territorial, ¿no? Tiene ahí siempre una alerta o una especie de asterisco, que nosotros trabajamos transformaciones territoriales estas,
para esto, en esta dirección. Y no es que hoy vamos a empezar a hacer eso, venimos trabajando hace mucho tiempo en eso. Y me anotaba eso, me parece central, que hay como hay una unidad de sentido que es la que nos reúne en el proceso y que entendemos que es parte de la identidad de lo que hoy estamos inventando. Con el mismo carácter paradojal que mencionaba Sebastián respecto del derecho, las instituciones en general, en el Estado, históricamente en el Estado, hoy en el Estado capitalista, van a tender a la reproducción de lo establecido. Y entonces, bueno, ganar un espacio institucional va a tener un carácter paradojal. La universidad tiene ese problema como institución. Y hoy predominantemente hace lo mismo que acaban de comentar del derecho. Entonces es una institución que está destinada a reproducir, ¿qué cosa? El territorio desigual e injusto que pretendemos transformar desde que nos conocemos nosotros y desde mucho antes muchas otras personas. Entonces hay un desafío alto. Es una universidad que esta facultad tiene 30.000 estudiantes, 3.000 docentes, tiene un montón de trabajo, esfuerzo, pensamiento. ¿Y en qué dirección se está conduciendo hoy todo eso? Y poder pensar, estudiar, elaborar nuevas teorías es indispensable para ser efectivos en esa transformación. Por eso también me parece que es necesario, apropiado, pertinente tener un espacio de investigación. Un giro crítico de los críticos decía, eso nos cabe en todas las disciplinas. Hay una necesidad de recrear una propuesta de la transformación posible, de ese horizonte de sentido que en algún momento en el texto institucional pusimos trascender las polaridades, ¿no? Porque en algún momento había una polaridad de sentido que decía vamos a este mundo de iguales, con economía planificada, ¿no? Los que nos caemos para ese lado, había una cosa muy definida. No antes de que nosotros naciéramos. Y hoy hay una cosa menos definida en este lugar del sentido de las transformaciones. El derecho a la ciudad es una noción abierta, teóricamente en construcción, es territorial, porque está teóricamente en construcción y está en desarrollo en los procesos de lucha, en los barrios, en las ciudades, en los campos, ¿no? Entonces, también ahí me parece que estas cuestiones que hablamos se confluyen. Lo último que tiene que ver con esto de la gestión, que es cómo, yo voy a hacer autorreferencial por última vez, siempre repito una frase que está en un video, que era una que dije hace 15 años, que era cómo hacer arquitectura teniendo la conciencia social de que el mundo hay que transformarlo, ¿no? Ahí así arrancaba la clase y entonces vos decías, ¿cómo hacer arquitectura? Por dos problemas. Porque no se puede hacer arquitectura en estas condiciones con conciencia social, porque la manera de vivir de la arquitectura es entregarte a las reglas de la especulación inmobiliaria y la reproducción del edificio mercancía. Entonces, ¿cómo hago para hacer arquitectura? Este era uno de los ribetes de la pregunta, y el otro era cómo lograr que una vez que sepa cómo hacerlo en este mundo, ¿no? ¿Cómo hacemos para transformar el mundo para que todos los que queremos hacer nuestras profesiones con este sentido tengamos posibilidades de hacerlo? Y yo creo que en este lugar, desde trayectorias diversas, hacia esa dirección estamos confluyendo también. Porque el espacio de investigación y el espacio de posgrado debería ser un lugar que interpele el espacio de grado.
que interpele las instituciones de los profesionales, que permita elaborar en un lugar de encuentro multidisciplinario que está por arriba y por debajo y alrededor de las disciplinas, y en ese lugar vinculado a la gestión, vinculado al territorio, a los barrios, a los gobiernos, a las organizaciones sociales, pero también vinculado a las carreras de grado, porque la reproducción está en todos los talleres, está en todas las materias, no creo que sea exclusiva de la arquitectura, no me puedo meter con disciplinas que no conozco, pero la sospecha de todo esto que estamos hablando es que pasa en todas las facultades. Así que me parece que por todos esos motivos aprovecho que tenemos un espacio menos en la mesa para extenderme un poquito y celebrar también este encuentro. No voy a llenar todo algo así. Pero es el momento. Ay, yo quiero decir Sí, algo. mira. Sí, a mí me pareció muy bueno todo lo que dijeron, porque me siento como comprometida con las palabras que usaron para conceptualizar este momento. Lo que decía Yami, a mí me emociona, porque yo creo que es muy importante que como politóloga, que encima maneja cuestiones muy abstractas, y por eso también la capacidad de gestión, ¿no? O sea, la tendencia de los que trabajamos más en gestiones es como trabajar temas con niveles de abstracción y poder traducir, ¿no? Entre el blanco, negro, haces como, nada, eso, gestionás y traducís. Y para mí el compromiso con el territorio, ¿no? Igual es algo corporal, porque Yami viene de Mataderos y a ella le parece re importante, ¿no? Y hay una cosa que es corporal, entonces es un compromiso con qué soy tal cosa, pero quiero serlo para cambiar esto que a mí me pesa. Y para mí la idea de la corporalidad es el primer territorio, ¿no? Que uno como habita. Y me parece que nada, en eso me entusiasma que podamos volver a encontrarnos para discutir eso. Sobre el tema de la seguridad en particular, hace poco estaba en un barrio, estoy trabajando desde la universidad, un barrio muy pobre. Son de esos barrios que en realidad la gente va y se queda abajo de una carpa hasta que viene la organización Techo y le hace una casilla sin baño, y entonces, ¿no? Y así va creciendo. Entonces este barrio, que tiene 6 años, cada vez que las familias tiran un cable, y como hay muchos chicos con problemas de adicciones, se los roban, le roban el motor, le roban la bicicleta que se olvidaron, bueno, es un barrio muy pobre. ¿Y qué pasó hace poco? Yo sabía que pasaba esto que se roban, estamos acompañando al gobierno municipal, a la dirección de hábitat, esto es en José Cepaz, acompañando para que pueda desde la universidad llevando como algunas propuestas de articulación, capacitación, qué sé yo. ¿Y qué pasó? Mataron a uno de los chicos que roba para comprar paco, no sé. Y cuando hablábamos con las distintas familias, incluso con la prima, la hermana, y decían, y sí, los mataron porque están cansados, que le roban todo. Y a mí me interpeló porque lo que yo vi, en una primera instancia dije, no vale nada la vida, qué sé yo. Y en una segunda instancia pensaba, ¿qué es el Estado, no? Es en realidad aquello que vela por el bien común, ¿no? Por la seguridad de todos, por lo público, lo colectivo. Y cuando eso no está, o sea, cuando eso no existe, se configuran reglas para eso. O sea,
El método, bueno, es el que es. Pero yo creo que en realidad habla de eso, de que el Estado se construye en un acuerdo entre comunes, ¿no? Que decimos, bueno, esto no lo toleramos más, y entonces configuramos alguna regla en la práctica que se convierte como en algo que se va institucionalizando. Y a partir de ahí te queda claro, ¿no? Que la próxima vez va a pasar esto. Es un extremo lo que estoy explicando, ¿no? Pero a mí me sirve un montón porque explica un poco lo que a mí me parece que es esta relación entre transformaciones territoriales y derecho a la ciudad. Porque nosotros queremos el derecho a la ciudad que acompañe una comunidad, una población que sea capaz de verse a sí misma, de ver a las y los otros, de respetarse mutuamente, de tener seguridad, para mí que decía, y para eso, para mí lo que decía Gaby, que nosotros trabajamos un montón, que es tener conciencia de lo que uno es, pero también del colectivo en el que uno se construye. Y todo el tiempo lo que decía Sebastián, las leyes de alguna manera atraviesan y determinan toda nuestra práctica, pero toda nuestra práctica asociada a valores que no sean los hegemónicos también configuran leyes. Entonces, en esa relación conflictiva está eso que estamos produciendo. Y en esto que decías de una vuelta más a la vuelta, creo que justamente son las revoluciones que necesitamos darnos toda nuestra vida mientras dure y que se van a tener que seguir dando los que siguen. Porque ya se los dieron otros y quizás cada vez lo que nos damos cuenta es que las vueltas son más rápidas, ¿no? O sea, por ahí, no sé, en un momento, o sea, 100 años, la revolución francesa, luego ¿no? Y así, y en realidad lo que decimos es, che, esto es como de todos los días. ¿Quién se tiene que revolucionar? ¿El otro? ¿No? El que está en una situación crítica, ¿no? El que está en el territorio, porque son los salvajes. Nosotros no estamos en el territorio, pues ya estamos desterritorializados, porque somos, personas con otro estatus. Y entonces, no, en realidad estamos todos territorializados. En realidad hay un autor que me encanta, que es Neil Smith, que también trae David Harvey, que fue su director de tesis doctoral, trae también a Marx, y que dice que en realidad el capitalismo está súper territorializado. Y lo que logró a través de la estructura jurídica es desterritorializar el marco de organización, y entonces todos parece que fluimos en la nada misma, cuando en realidad la acumulación solo se puede configurar en esa relación con el territorio. O sea, no hay otro lugar donde se pueda producir acumulación. Y nada, y me parece re lindo escuchar a vos. Bueno, yo pensaba por ahí que quizás las investigadoras que estuvieron trabajando recién, poniendo los territorios que eligieron, los conflictos, los actores, por ahí algo de lo que estamos conversando ven cercano, también para que sepamos que es un lugar que desacartonado, ¿no? O sea, que así como antes teníamos un montón para decir y contar de los problemas con los que nos encontramos, es un desafío que suma. Igual ustedes si quieren volver a hablar. También. Si quieren los que no me pusieron antes también pueden. A la ciudad y a la seguridad que implica la ciudad. Así que bueno, es como que nos te resonar un montón de cosas que desde el trabajo social, la experiencia y la gestión como que me atraviesan. Así que es como que
Me encanta seguir aprendiendo. Así que muchas gracias. Muchas gracias por el espacio y muchas gracias por haber. Ya lo dije en los encuentros virtuales, pero creo que varios de nosotros ya como pusimos en relevancia recién como en el café la importancia de la existencia de un espacio así, ¿no? Y sobre todo lo que a mí por lo menos me costó en el comienzo de la cursada, que fue como poner en juego la práctica diaria, ¿no? Como las problemáticas con las que trabajamos a diario, que recién charlábamos eso con Laura. ¿Cómo? Sistematizar, que decíamos. Bueno, decíamos también, claro, que cuando eso lo pones en juego, tratando de hacer y avanzar y yo estoy en contacto con la gestión, ¿no? Desde un lugar quizás decisorio, más si no territorial, pero también que es decisorio en el punto que bueno, que se sugiere mucho. Sí, con ella. Laura, que a veces vienen en la tarde, es así, ¿no? Que vienen, pero que se pueden ir como influenciando. Bueno, si el académico es difícil, el colegial es como muy, muy complejo. Sí, se armaron como esos espacios, pero bueno. Sí, lo ideal es la provincia un poco más profesional que esto que vos decías, ocupar el... Está bien, hay que ocuparlo, pero a veces... No, hay límites absolutos. Y cuando el límite se te plantea dentro de una clase diplomática, es muy obvio cómo voy a ser gestora del problema del mundo. Y ahora es la mitad. El programa que estamos cerrando ahora también en una perspectiva como de interpelarnos también en todos los ámbitos donde llevemos adelante nuestra práctica profesional como docentes, bueno, investigadores en el Estado, en alguna